Hola, quiero que consideremos este video como un bellísimo podcast porque vamos a hablar mucha carreta, pero carreta de la buena. Como se dieron cuenta, hoy vamos a estar hablando de la ansiedad. ¿Por qué? Uno, porque siento que es un tema bastante importante. Dos, porque tu amiga, compañera, tu chica local aquí presente tuvo un periodo demasiado denso, demasiado oscuro, que estuvo atravesado por una ansiedad bastante fuerte y me parece muy importante como que ustedes de pronto oigan desde una voz externa y que alguien como yo que suele hablar de moda y que las pintas y que un look y no sé qué y que también pueda hablarles de la parte más humana, más íntima, de pronto más delicada de una persona. En este caso les voy a contar como mi testimonio, mi relación con la ansiedad y por supuesto lo más importante es que les voy a dar algunos consejos, algunos tips de cómo manejar la ansiedad, porque me acuerdo que cuando estuve en mi época más densa en cuanto a eso, ver que otra gente estaba pasando por lo mismo y como salirse un poquito de yo tengo ansiedad a algo un poquito más como la gente también tiene ansiedad, a mí personalmente me sirvió mucho, me relajó un tole y básicamente como que me hizo respirar un poco, saber que otra persona también estaba pasando por algo así, entonces creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, voy a tratar de resumir un poco el proceso porque no fue una cosa de una semana, no fue cosa de un mes. Fue algo que yo creo que igual eso persiste, no es como que tú digas, este día a mí se me terminó la ansiedad, no, pero sí duré como un año, casi 2 años, como todavía lidiando como una buena parte con la ansiedad. Sí fue algo que con el tiempo se fue manejando mejor gracias a muchas cosas, como que fue bajando la vaina, pero en realidad siento que para mí fueron 2 años con los que estuve peleándome fuertemente con esta señora. Y antes de empezar también quiero hacer un paréntesis, creo que muy importante, es que yo no soy psicóloga, yo no soy profesional en el tema de la salud mental, ni mucho menos, yo soy tan solo una chica que les va a compartir su experiencia y sus tips que ustedes pueden tomar con lo que se sientan identificadas o identificados, pero no pretendan que todo sea igual con todos porque simplemente no lo va a hacer. Dicho esto, nos remontamos a que si no estoy mal, eso fue febrero de 2022. Yo iba normal en la vida, como que yo sabía que habían como unos traumas, algunas cositas ahí resonando que uno dice, uff, eso a mí como que, ¿sabes? Como que algo me pasa aquí con esos temas, pero pues nada, uno sigue, ¿no? Como en la vida normal. No a todo el mundo le pasa igual, pero en mi caso, de un día a otro me llegó la ansiedad con toda. Fue un día que yo empecé a sentir como un ahogo. Recuerdo que estaba en Cali viajando con unas amigas mías y ese fue el primer momento donde yo tuve un pensamiento como, ay, ¿qué pasaría si? Pero no fue como, ay, ¿qué pasaría si, no sé, me muero mañana? Ajajajaja. No, fue como un pensamiento muy específico que apenas lo pensé, yo sentí como si alguien me hubiera agarrado de la garganta, empecé como a sentir un ahogo, literalmente, me empezó a entrar como un frío, como un miedo, literal, es como, marica, no sé, me empezaron a sudar las manos y fue como, uy, ¿qué está pasando? Solo fue un pensamiento, pero yo quedé aterrorizada de lo que mi cuerpo sintió en ese momento. Pasaron como 1 o 2 semanas, recuerdo que ese día yo fui a una fiesta, normal, y cuando llegué a la casa como a las 3 de la mañana, llegué a la casa de mi novio y esa vez yo estaba como tomando agua antes de irme a dormir y empecé otra vez a tener como estos pensamientos que lo que a mí me pasó durante el periodo de ansiedad era que yo empecé a lidiar mucho con pensamientos intrusivos. Podría estar bañándome, comiendo y de la nada me atacaba un pensamiento intrusivo, normalmente era como muy violento, muy brusco y de una vez yo sentía que algo me pasaba en el cuerpo, entonces yo de una vez me ahogaba, de una vez me daba como náuseas, de una vez se me paralizaba el cuerpo y yo era como, esto no es normal. Y esa noche fue cuando tuve mi primer ataque de ansiedad. Es muy difícil para las personas que no lo han vivido entender qué se siente y es una completa basura. Se puede resumir en algo como que uno siente literalmente que se va a morir, aunque en el contexto y en la vida real no esté pasando absolutamente nada. Aquí tú sientes que estás a punto de morirte. Esto es muy difícil de que ustedes entiendan cómo se siente, pero es algo así. No, yo nunca había pasado por nada así, entonces obviamente uno no saber qué es, no saber por qué te estás sintiendo así, no saber por qué tu cuerpo está reaccionando así,
Creo que también era una de las cosas que más me daba miedo. Yo solo sentía que me iba a dar como un paro cardíaco y que me iba a morir y me iba a morir y me iba a morir y me iba a morir. Afortunadamente mi novio ya estaba familiarizado con el tema y supo cómo manejar la situación. Me empezó a tratar de hacer como ejercicios de respiración, me empezó a calmar, a tomar agua, como a tratar de hablar conmigo porque yo estaba así temblando, me sudaba la espalda, no paraba de llorar, sentía como una vaina demasiado horrorosa, demasiado satánica. Y a partir de ese día fue que empezó como todo mi historial con la ansiedad. Desde ese día yo casi todos los días tenía ataques de ansiedad. Siempre el mismo pensamiento me generaba un ahogo, un dolor en el pecho horrible. Y dejé pasar como unos 2, 3 días, no me aguanté, obviamente no tenía apetito, me daban muchas náuseas y yo dije tengo que decirle a mi mamá. Tanto yo como mi mamá, como casi nadie de mi familia ha pasado por algo de que uno tenga que sí o sí recurrir al psicólogo o al psiquiatra, aunque todos deberíamos hacerlo, incluso si no está pasando nada grave, si no está pasando absolutamente nada. Lo más recomendable es ir a donde un profesional de la salud mental. Y apenas me pasó a mí, pues mi mamá como que dijo, tan raro, ¿estás segura? De pronto te estás sintiendo mal por algo, no sé qué, como que trataba de entenderlo y pues dentro de su inocencia trabajarlo, pero yo le dije, no, esto está muy grave, o sea, estoy sintiéndome demasiado mal. Y yo creo que en estos procesos uno tiene como también una vocecita interior que le está diciendo más o menos cómo llevar las cosas, es muy importante, o pues por lo menos para mí lo fue. Lo que yo hice fue pedirle el contacto a una amiga de un psiquiatra. La primera vez me acuerdo que tenía mucho miedo, yo nunca había ido con un psicólogo, con un psiquiatra. Yo antes, porque puedo decir que ya no lo soy tan así, pero antes era una persona que era muy reservada, que le costaba comunicar, que le costaba expresarse, que no le gustaba contar sus cosas. Y pues en las terapias a uno le toca contar sus cosas, y no solo como las normales, sino las más traumáticas. Entonces para mí eso fue un poco denso, pero apenas llegué y me vi con Héctor, que era mi psiquiatra, quité como todos los tabús, quité todos los miedos, dije como, ok, esto no está tan grave. El man me hizo como un historial de todo lo que había pasado en mi familia, me empezó a explicar un poco qué era qué, por qué me estaba sintiendo así, qué significaba tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Me hizo un resumen como de toda esta cosa de la salud mental. Y nada, como que recuerdo que desde la primera cita me empecé a sentir un poco más tranquila porque al menos ya sabía que era algo normal, que era algo que sí tenía como estudios y bueno, un montón de cosas. El caso es que yo seguí yendo al psiquiatra como por unos meses. Tuve que hacer muchos ejercicios, tuve que empezar a registrar todas mis emociones, tuve que registrar en un cuaderno todos mis pensamientos. Lo primero que me dijo el psiquiatra fue como haz ejercicios de respiración, la respiración lo es todo, en serio la respiración lo es todo. Entonces empecé a tratar de hacer como estos ejercicios de respiración, era como 4 inhalando y 6 exhalando. Él me enseñó a hacerlo, que era como con la panza, algo así. Empecé a tener terapia como 2 veces por semana, luego una vez por semana, luego una vez cada 15 días. Obviamente todo esto fue un proceso demasiado lento, demasiado tortuoso también, o sea, fue muy doloroso porque eso me hizo enfrentar situaciones en mi vida que no se pueden poner en pausa. Yo tenía que seguir con la universidad, con las clases, con mi familia, tenía que responder por las relaciones amorosas, por mis relaciones de amistad, por mis hobbies, o sea, era como una pelea como entre estoy muy mal acá, pero tengo que responder por esto. Pero desde el momento uno que fui a terapia empecé a manejar mucho mejor al menos lo que eran los ataques de pánico. Yo ya sabía cuándo me iba a dar, entonces trataba de, literal, yo cogía como todas las herramientas que me daban y trataba de hacerlas todas al pie de la letra, porque sentir que te vas a morir todos los días, créeme que no es tan chévere. Y llega un punto que es un momento darks. Llega un punto donde tú estás luchando tanto con tu cabeza que obviamente estás cansada, te da mucho sueño, te empiezas a deprimir un montón, y la depresión, pues ya sabemos, lleva también en un punto yo estaba desesperada, yo decía no quiero pensar más esto, no quiero seguir luchando con esto, sabiendo que mi vida está bien, pero acá está completamente mal. Y hubo un momento de mi vida donde yo dije no puedo seguir viviendo así, o sea, si tengo que vivir así o no estar en este plano, pues creo que me voy por esta, porque es que no puedo vivir así, no puedo vivir
con esta cosa acá en la cabeza. Entonces habían días buenos, habían días más o menos, habían días horribles, a eso se le sumó insomnio, tenía muchas pesadillas, mejor dicho, o sea, fue un momento muy oscuro en mi vida que me alegra mucho estar haciendo este video y darme cuenta del progreso y del desarrollo que he tenido durante los años. Esto para decirles que no es un proceso que se da de la noche a la mañana, no es como que tú tomes una pastillita y ya estás bien, no es como que no requiera trabajo, o sea, creo que fue demasiado fuerte y a la vez digo, sin eso no sería la persona que soy ahorita. Y ahorita estoy como en mi mejor momento, ni siquiera por cosas laborales o de lo que sea, sino que estoy en mi mejor momento porque estoy muy en paz mentalmente conmigo misma y con mis cercanos. Y eso para mí es como, uff. Pero bueno, para no hacerte la historia tan larga, mi psiquiatra también me había dado la opción de tomar pastas, iba a decir antidepresión, me había dado la opción de tomar antidepresivos, pero yo no quería, yo soy una persona que le tiene mucho miedo a las pastas en general, incluso a los Dolex, yo soy como, no, es una pasta, no, 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 yo siempre dije como, no, yo puedo, o sea, yo tengo que hacerlo, voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance, traté de hacer ejercicio, pero no pude. Yo me acuerdo que iba al gimnasio y corría un poquito, pero sentirme agitada me hacía sentir muy mal, como muy ansiosa. Entonces yo me acuerdo que yo solo corría en la máquina de hacer ejercicio y lloraba y lloraba y yo era como no puedo vivir así. Y, o sea, en serio, con el tiempo todo se fue calmando. Obviamente había, o sea, es que no sé cómo explicarles la línea. Obviamente era como estaba en mi peor momento, luego como que hacía así, luego volví a bajar. Luego me volví a sentir horrible, luego yo decía como, oye, está mejorando, luego era como, no, todavía no, todavía no. Y no sé, o sea, así como por 2 años, obviamente habían situaciones que me alteraban eso, habían situaciones que me calmaban eso. Cuando pensé que ya lo estaba como manejando y ya se me estaba yendo, empecé a trabajar en una agencia y todo fue como muy bien, hasta como mitad de año, que me empezó a dar otra vez como unos pedos ahí como en cuestión, pero ya de pánico. Entonces me daba pánico ir a la oficina, me daba pánico estar en un piso tan alto, me empezó a dar pánico montarme en los aviones, mejor dicho. Con el tiempo adquirí nuevos hábitos que estaban muy enlazados con eso. Dejé de ver al psiquiatra porque digamos que ya no estaba como en una época tan densa para estar en el psiquiatra, pero empecé a buscar otra terapia que me mantuviera como el día a día. Entonces encontré a mi nueva psicóloga. Es una chica, ya es algo mucho más calmado, mucho más rutinario. Cuando iba con el psiquiatra era como un tema en específico que a mí era el que me hacía explotar toda esa ansiedad. Pero con ella ya a veces hablo, no sé, de las amistades o de mis papás o de mi ámbito laboral o cosas conmigo misma, etc. Estos últimos meses han sido el periodo más largo que he tenido sin tener un poquito de ansiedad, sin tener pensamientos intrusivos que me generen como este ahogo. Creo que no estoy exenta de que me vuelva a pasar, pero por lo menos ya estoy en un periodo mucho más largo donde estoy más estable y creo que por eso les estoy haciendo este video, si no, no podría hablar de esto. Siento que he hablado demasiado, perdón, pero siento que es importante que ustedes sepan el contexto, que sepan de pronto como algunos síntomas, que sepan que no fue una cosa como, ay, ya superé la ansiedad, no. Entonces siento que es bastante importante saberlo y no les miento, fue mi época más densa en la vida donde tuve que lidiar con esta cabeza que básicamente es de donde todo se sostiene y obviamente si esto no está bien, si no le prestas atención a esto, si esto no está bien, básicamente tu vida no va a estar bien. Entonces a mí ese era como un pensamiento que me hacía dar como mucho miedo y a la vez yo decía, ataques de pánico, de ansiedad. También mi caso era más que todo hacia pensamientos intrusivos y pensamientos catastróficos. Entonces todo era como que era víctima de mis propios inventos, básicamente. Una cosa es sentir ansiedad, como, ay, marica, estoy ansiosa porque voy a hacer una exposición que me tiene muy nerviosa, que es mi nota final de la carrera, no sé, algo así. Y otra cosa es vivir con ansiedad y creo que cuando la misma ansiedad te está limitando la vida, cuando está interrumpiendo tus rutinas, que cuando obstruye tu rutina normal de vida es cuando siento que tienes que ponerle atención, mucha atención. Y ojalá si estás viendo este video no esperes hasta que pase lo peor, hasta que ya el vaso rebose su última gota para ir al psicólogo o al psiquiatra. Si sienten que no tienen nada, que su vida es perfecta,
igual vayan al psicólogo. Y parce, lastimosamente no todo el mundo tiene acceso a una terapia, pero sí lo pueden hacer al menos una vez cada 6 meses, lo que sea. Creo que la terapia fue lo que a mí me hizo salir como de ese hueco. En la terapia yo entendí, uno, que era normal, dos, que tenía solución, tres, enfrenté conflictos que tenía guardados desde hace muchos años. Cuatro, empecé a ver las cosas en perspectiva, como que tu misma cabeza te hace volver caca, te lleva como al lugar más oscuro de tu vida. Pero en la terapia como que uno ve las cosas en un panorama mucho más general, un poquito menos sesgado, y como que empiezas a entender un poquito más las cosas desde otras perspectivas. Y puede que la terapia al final no te resuelva como tal los traumas o te resuelva las situaciones difíciles de tu vida, pero sí va a hacer que las veas desde otra forma y ver las cosas desde otra forma. Y con ciertas herramientas va a hacer que tu vida mejore drásticamente, porque ya no vas a reaccionar de la misma forma, ya no vas a tener la misma respuesta mental ni física a los problemas o a los traumas. Vas a tener mejores relaciones contigo misma y vas a tener sobre todo una mejor relación con la cabeza, que es la que básicamente te lleva a todos los lugares de tu vida, laborales, familiares, de hobbies, de sueños, de metas, de todo. Y ya, después de toda esta cháchara, porque en serio podría hablar por horas también, creo que podemos hacer otro video de lo lindo que me dejó la ansiedad después de todo ese boroló, o por lo menos del momento más denso. Podemos hacer un video de eso, pero ¿les parece si seguimos con los tips y los consejos? Prometo que voy a ser breve en esta parte. La verdad tenía como muchos nervios de hacer este video, pero ahorita que lo estoy haciendo, de verdad me siento como muy tranquila de que haya pasado el tiempo, porque es que siento que cuando estaba en ese momento yo decía como, parce, así va a ser toda mi vida, voy a tener que lidiar con esto todos los días, no voy a poder hacerlo, ni loca voy a vivir con este pedo en la cabeza. Literal, es como yo mejor me muero, yo no puedo con esto. Recordar eso y verme ahorita grabándoles a ustedes eso es como... Pero vean, tenemos una sobreviviente, así que hay esperanza. Ahora sí, vamos con los tips. Mi primerísimo tip es la respiración. Parce, la respiración en esta vida lo es todo. Literal, como que a veces se nos olvida cómo respirar, a veces de tanto estrés, de tanta fatiga, de ver redes sociales, de que todo sea como tan así, tan así, tan así. Sobre todo si ustedes tienen ataques de ansiedad o ataques de pánico, o simplemente tienen una ansiedad que les acelera el corazón, como que les da esa taquicardia horrible. Utilicen las redes sociales y busquen en YouTube ejercicios de respiración. Ahí les van a salir mil y mil tutoriales de cómo respirar. El que yo normalmente hago es inhalar en 4, espero como unos 4 segundos y exhalo en 6. Entonces hago así. Me sentí re tutorial. Lo que hago es tratar de que se me infle la panza, o sea, de que entre el aire, no a los pulmones, sino como a la panza. Entonces ustedes van a sentir como ¡bup! Y el que hago a veces es como un cuadrado, entonces es como... Hagan esto cuando lo necesiten, estén en el transporte público, estén en su cama, de noche, como que dejen el celular un momento, hagan este ejercicio como unas, no sé, ojalá unas 5 veces, y van a ver cómo su cuerpo empieza a relajarse, como su mente también como que hace Segundo tip, se puede decir, obviamente, es ir a terapia. Creo que este es el mensaje más cliché, pero más importante. Así tú creas que no estás pasando por nada en cuanto a salud mental. Todos tenemos cositas por las cuales estamos lidiando, sea con nosotros mismos, con otras personas, situaciones que nos han pasado. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a un psicólogo, háganlo, no les dé miedo. Yo sé que es raro, yo sé que, ay, no, me puede ir mal, de pronto no tengo feeling con la persona. No sé, pueden pasar muchas cosas, eso suele pasar también. Mucha gente cambia de psicólogos porque con ninguno se siente como tan a gusto, pero se los juro que así como todo en la vida, cuando ustedes van la primera vez, ya las otras es pan comido, ustedes ya se sienten más cómodas, más cómodos. Yo sé que tenemos amigas, amigos, familiares, pero todos a ustedes les van a decir cosas muy sesgadas dependiendo de sus puntos de vista. Eso a mí me daba un poquito de ansiedad cuando yo estaba en esa época, porque todos me aconsejaban cosas diferentes, todos tenían perspectivas diferentes, y eso lo que hacía a mí era como alterarme más. Entonces creo que una persona tan neutra, tan profesional, tan permeada del tema
es lo mejor que ustedes pueden hacer. Tercero, el ejercicio. En mi época darks de ansiedad no podía hacer ejercicio, como que uno me costaba mucho también, como por la misma depresión, pararme de la cama. No podía, entonces yo trataba de hacer como cosas en la casa, así sea de estiramiento, como que el cuerpo se despeje, como que deje de estar así. Trataba de hacer ejercicio cuando pudiera y cuando quisiera. No siempre era muy exitosa en eso porque me agitaba y me daba como más ahogo, más taquicardia y más como... El ejercicio literalmente es la forma más efectiva de que ustedes tengan serotonina, y la serotonina pues es la que nos da, vea, la felicidad. Por ende, entre ustedes más puedan hacer ejercicio en sus rutinas, que incorporen como algo, lo que sea yoga, sea baile, lo que sea. Yo sé que es difícil uno pararse y ponerse a bailar o a trotar, porque a mí de las cosas que más me cuesta es el ejercicio. Es la forma más natural de tener serotonina, entonces 10 de 10. Cuarto, la alimentación. Les voy a confesar algo, y es que yo durante toda mi vida como que no me he alimentado tan bien. Desde chiquita a mí me criaron como: marica, pidamos un domicilio de comida china, comámonos un ramen, comámonos un pollo, y pues rico, delicioso, pero ya cuando grande como que yo me di cuenta que yo comía muy mal. También pues por la universidad y todo eso, lo más fácil es una hamburguesa con una Coca-Cola y ya. Pero afortunadamente desde eso empecé a replantearme mi alimentación, porque de verdad que lo que uno le da al cuerpo, no solo en comida, sino en consumo de libros, en consumo de redes sociales, en personas con las que ustedes conviven, con las que ustedes se relacionan, todo eso es alimento. Sueno como demasiado evangelizadora en este video, pero lo que yo hice fue dejar el café. Ustedes saben que yo amo con toda mi vida tomar café negro sin azúcar, y lo que hice fue dejarlo porque eso me alteraba más la taquicardia. Lo reemplacé por aromáticas, agua de manzanilla, empecé a comer como muchos arándanos, frutos secos, empecé a tomar mucha agua, empecé a ponerle cuidado como a lo que comía, trataba de no comer tanta comida chatarra, trataba también de tener una rutina alimentaria. Marica, yo soy de las personas que se empieza a ocupar, se embala en una actividad y a las 5 de la tarde es como: ¡ay, no almorcé! Entonces yo trataba de tener todo así como listo: desayuno hasta ahora, almuerzo hasta ahora, como hasta ahora. Uy, háblame de esta luz. El otro tip que les puedo dar: no usar el celular más que todo en la noche y en la mañana. Yo soy una persona que, además de que pues consume redes sociales, trabaja en redes sociales. Entonces digamos que despegarme del celular completamente es difícil. Por ende, lo que empecé a hacer fue como listo, en la mañana lo que yo hacía era como, bueno, alarma, no miraba el celular, me bañaba, me alistaba, trataba de dilatar lo que más pudiera ver el celular, y ya después lo cogía, porque en las redes sociales también yo veía cosas, leía cosas, me salían TikToks sobre la ansiedad, sobre un montón de cosas que me hacían descontrolar mucho más la cabeza y el corazón. Básicamente me daba como resto de taquicardia, demasiado miedo. Entonces lo dejaba, y por la noche lo mismo. Yo casi siempre me acuesto como a las 10, 10 y media, entonces yo decía, bueno, ya son como las 9, chao celular. Me ponía como a leer algo, a ver alguna serie, y ya luego me iba a dormir. Otro tip que les puedo dar es que se rodeen de personas que empiecen a construir un círculo social y familiar seguro. En esa época yo solo hablaba como con 2 o 3 amigas, porque sentía que entre más gente, más me daba ansiedad, y sentía como la necesidad de contarles por lo que estaba pasando, pero si les contaba me iban a decir más información que me iba a generar más ansiedad. Entonces lo que yo hice fue como cerrarme un poquito, pero sentirme segura en ese círculo. Entonces empecé a abrirme mucho con mi mamá, le contaba lo que me estaba pasando, empecé a tratar de no tener pena por lo que estuviera pensando. Les contaba sin filtro mis pensamientos, porque eso hacía como que botara y exteriorizara todo lo que estaba en mi cabeza. Entonces lo que fue mi mamá, mi actual novio y 2 amigas fue como esencial para yo poder sentir que estaba acompañada. Entonces creo que si ustedes pueden como tejer un círculo con el que se sientan seguras, siendo ustedes, con sus pensamientos más absurdos, catastróficos, intrusivos posibles, muy recomendable, porque esa es como un poquito la base con la que ustedes se van a sentir abrazadas y abrazados. Otro tip, que no sé si es un tip, es una recomendación: mis gatos. Parce,
Tener mascotas creo que es una de las formas con las que uno puede como relajarse mucho. Creo que los animales reciben mucha energía y creo que mis gatos fueron una parte demasiado importante en ese proceso porque yo llegaba, los abrazaba, los consentía, los miraba, me ponía a analizarle como los pelitos, los ojitos, las orejas y eso me bajaba así. Creo que no es un tip para todos porque no conozco sus contextos, ni sus casas, ni sus responsabilidades, pero creo que tener un gatico, un animal, eso es bastante, ayuda bastante. Otro tip que les puedo dar es que empiecen a buscar actividades manuales o actividades que no tengan que ver con tecnología ni con alguien más, sino con ustedes. Hay muchísimas pinturas, cerámica, bordados, plastilina, collage, lectura, origami, hay un montón de cosas, entonces eso a mí me ayudó mucho porque hacía como que yo le bajara la revolución a mi cabeza, me distrajera en otra cosa. Lo que yo hice fue empezar a hacer collage, les voy a mostrar. Esto me enorgullece bastante. Todo este cuaderno que ven acá lleno de collage fue lo que yo hice básicamente en todo mi periodo ansioso. Empecé a pegar todos los stickers que tenía, las entradas, los recuerdos, los billetes, todo. Y eso lo que hizo fue como que tuviera como una pausa en mi día, que tuviera como un espacio creativo, un espacio conmigo misma, donde no tenía que pensar en nada, solo en pegar stickers, en divertirme con los colores. Y básicamente todo esto fue lo que a mí me ayudó también como a bajarle la revolución a mis días. Otro hábito que adquirí mucho fue leer. A mí me gusta mucho leer, pero lo tenía bastante olvidado. Y empecé a consumir muchos libros como de salud mental, básicamente como libros de autoayuda. Sé que la gente dice como, ¡ay, qué oso! Pero parce me ayudó mucho porque uno me distraía, dos son libros muy fáciles de leer que personalmente me generan mucha tranquilidad porque por medio de ellos puedo entender qué está pasando en mi cabeza, puedo entender cómo funciona el ser humano, la mente, cómo funcionan los hábitos, por qué somos así, por qué. Y eso como que me ayudaba a entender bastantes cosas que lo que hacían era tranquilizarme y como tener un poco de paz mental con lo que me estaba pasando. Acá les voy a mostrar algunos, pero el más importante no sé dónde está. De pronto se lo presté a alguien, pero ese libro lo he leído como unas 3 veces. Se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle. Ese libro es bastante lindo, la verdad. Otro que me ayudó mucho, que me he repetido, es Hábitos Atómicos. Yo siento que ustedes lo han visto por ahí y me encantó, como que me hacía sentir en paz y como que me daban ganas de empezar mis hábitos y de pararle bolas a lo que yo estaba haciendo en mi vida. Este también me gustó mucho, se llama Deshacer la ansiedad. Este es mucho más específico sobre la ansiedad, habla de los bucles que tenemos y habla de muchas cosas chéveres. O sea, la verdad, estos libros suenan súper ficticios, como cómo deshacer la ansiedad. Pero cuando uno está ahí, yo creo que uno busca cualquier herramienta, cualquier cosa que uno lo saque. Y creo que esos libros son bastante importantes porque te alimentan y te nutren y te informan sobre todo de lo que estás pasando. En realidad este no lo leí en plena época de ansiedad, pero lo recomiendo mucho porque habla del amor propio, pero desde un punto no como ámate, maquíllate y ponte mascarillas, sino como que en realidad habla de cómo funciona eso. Y lo que les digo, como que empecé a tratar de comer mejor, entonces yo sé que este autor es como amado por muchos y odiado por otros, pero me compré todos los de él, como El Milagro Metabólico, algo de antiestrés, bueno, entender también cómo los alimentos generaban ciertos comportamientos en mi cuerpo. Yo dije como, wow, o sea, si como bien, básicamente voy a estar muy bien por naturaleza, ¿saben? Porque le estoy dando a mi cuerpo como lo que es. No se les puedo recomendar estos, pero yo sé que van a haber muchos más. E igual el hábito de leer una novela, una ficción, cuentos de terror, temas de amor, de lo que sea lo que ustedes quieran, pero siento que leer como que a uno lo lleva a otro planeta que no es este. La otra cosa que hice fue empezar a hacer todo muy lento. Les voy a contar algo muy cringy, pero que a mí me sirve cuando yo estoy ansiosa. Y es que empiezo a narrar todo lo que hago. Hasta a veces lo hago en inglés porque estoy de Lulu. Pero lo que yo hago es empezar como listo, me estoy levantando de la cama, lo que voy a hacer ahorita es voy a tender la cama antes de bañarme. Eso lo puedo verbalizar porque siento que a mí me gusta más o a veces solo lo pienso, pero si lo pueden verbalizar es mejor. Entonces yo era como listo, voy a quitar los cojines, los quito. Voy a tender la cama, empiezo por la sábana, esta sábana es color crema, entonces empezaba a tender la cama, no sé qué, listo, ya terminé la cama, ahora lo que voy a hacer es buscar mi caimán,
me lo voy a poner, o sea, como si estuvieran dando un tutorial de esos de TikTok, literalmente. Y eso lo que hacía era como que yo hiciera las cosas más lento, más consciente, como que le bajaba las revoluciones a todo lo que yo tenía que hacer en el día. Y era como, no, te estás bañando. Entonces era en el baño como, listo, ahora me voy a aplicar un poquito de champú. El champú huele a vainilla, me gusta mucho, entonces me lo voy a aplicar aquí, me lo voy a aplicar acá, así. Entonces, no sé, de pronto es un tip demasiado de Lulu, pero a mí me sirvió y me sigue sirviendo mucho porque soy una persona que a veces se acelera en lo que tiene que hacer. Incluso a veces lo hago en inglés, marica. Mi novio me ha visto hacerlo, para que les confirme. Yo empiezo como, hi, well, today I have to go to a mall center, so I'm gonna do my makeup. Let's start with the foundation, so I'm going to... Y empiezo así como marica, como un tutorial de YouTube, así, o sea, estoy loca. Pero lo hago y eso me desacelera el día y mi cabeza y mi cuerpo y es como, uff. Otro tip respecto a ese tema es que nunca hacía dos cosas a la vez. Yo soy, bueno, más bien era de esas personas que decía, bueno, voy a editar este video, mientras este video exporta, voy a grabar esto, pero mientras grabo esto, mejor dejo cocinando acá el huevo para que cuando termine acá, me como el huevo, luego miro que esto esté exportado, lo subo, mientras subo, yo creo que me baño, así, marica, la loca. Entonces empecé a hacer una cosa, por mucho dos, y eso, porque me estoy arriesgando. Otro tip que es de amores y odios para mí, porque a veces me gusta mucho y a veces lo olvido completamente, es tener un cuaderno para escribir. Yo no sé, pero escribir las cosas tiene mucho poder. Y no les digo de quiero ser exitosa, no. Lo que yo hice, les voy a mostrar mi cuadernito. Es este de acá. Y al principio, cuando tenía ansiedad muy fuerte, lo que yo hacía era hacer cuadros. Espere. Lo que yo hacía era hacer este tipo de cuadros. Entonces ponía situación, fecha, el porcentaje de la sensación y el pensamiento que tenía con un porcentaje de credibilidad. Jueves 3, 8:20 am, despertar. Sensación, ansiedad, 65%. Pensamiento, tengo miedo de sentirme bien y que de la nada me dé un bajón o un ataque, 100%. O sea, ese porcentaje de credibilidad es como qué tanto me estoy creyendo esos pensamientos. Y por la tarde puse ansiedad, 80%. Estar así sintiéndome fuera de la realidad y sin motivación y no saber por cuánto tiempo o que dure así para siempre, 90%. Hace rato no leía esto, pero bueno, lo que hice fue hacer eso y ya cuando estaba como un poquito mejor de la cabeza, lo que empecé a hacer fue simplemente escribir. Entonces escribía como me dan miedo los pensamientos que tengo, aunque la ansiedad ha disminuido, mi cuerpo y mi cabeza se sienten muy agotados. Siento que no tengo fuerza para hacer la más mínima cosa, ni siquiera las que me generaban felicidad, y eso me asusta. Siento que estoy decepcionando a mis seres queridos. No tenía pensado a llorar en este video. Respondo mal a mi mamá cuando solo intenta ayudarme, no logro responder bien o amorosamente a mi novio, mi papá no está. Me da miedo alejar más a la gente, me da miedo todas las consecuencias de este momento, que aunque creo que vaya a aprender mucho, me da miedo verme obligada a abandonar las cosas porque no me hallo y aunque he tratado de ser cuidadosa, sé que hago mucho daño. Me molesta no estar presente en el presente. Me duele ver cómo la vida sigue su curso y no puedo pausarlo, cómo veo que todos trabajan y aman y viajan y yo solo me ataqué de repente, aun cuando me sentía tan bien con mis cosas y todo iba para arriba. El caso es que exteriorizar ese tipo de pensamientos y voten todos los pensamientos, por más absurdos, por más tristes, por más felices que sean. Eso lo recomiendo a todo el mundo. Yo también lo recomiendo, soy parte de ese porcentaje que recomienda que tienen que escribir sus pensamientos y más si generan sentimientos no tan chimbas. Y creo que para terminar lo que les puedo decir es que a mí me sirvió ser mucho más radical con mis decisiones. Empecé a pensar 2 veces con qué personas me juntaba, a qué espacios iba y trataba de tomar todas las decisiones posibles para yo hacerme sentir bien a mí misma. Entonces tuve mi momento donde no salía de la casa, solo quería quedarme con mi mamá comiéndome un sanduchito con un Milo y viendo una serie muy estúpida. Y eso está súper bien, así como después tuve una época donde viajé a Nueva York y fue como wow, luego volví y también fue una época densa, entonces como que también está bien tomar ese tipo de decisiones en el día a día por tu bienestar. A veces las decisiones que cambian tu vida no son las de me voy a ir a Italia, me voy a casar mañana, no.
Creo que lo que más hace cambios en tu vida son las decisiones más pequeñas que eres capaz de tomar, como todos los días voy a comerme una fruta, todos los días voy a tomarme 2 minutos para escribir cómo me siento. Ese tipo de decisiones que son pequeñas pero son más rutinarias y más conscientes son las que hacen la diferencia, sobre todo mentalmente. Entonces, nada, espero se lleven bastantes cosas de este video. Creo que es el video donde más les he abierto mi corazón y mi intimidad mentalística. Sé que muchas y muchos están lidiando con estos temas. Sé que no es para nada fácil. Sé que literalmente es como una lucha con la vida y la muerte todos los días. Pero paciencia. Yo sé que en ese momento uno lo que menos ve es una mínima luz. Lo que les digo, confíen en ustedes, confíen en que son muy inteligentes, en que son muy capaces, en que vale la pena también, y también confíen en su círculo que los ama y los adora y que no son ningún estorbo ni nada. O sea, de verdad, cuando crucen ese charco tan triple sapo, van a estar muy agradecidos porque van a ser una persona completamente diferente con muchos aprendizajes. Van a saber cómo lidiar mucho mejor con sus cosas, con sus traumas, con sus familias, con sus relaciones, incluso con su cabeza. Todo ese aprendizaje no sale gratis, pero el resultado sí que vale la pena. Tu amiga más íntima aquí dándote la charla. Si de pronto quieren contarme algo, lo que sea, los leo en los comentarios. Yo estaré feliz, los voy a leer todos. Siempre leo absolutamente todo. Entonces, nada. Y pues nada, les deseo mucha paz y mucha tranquilidad en sus vidas. Y ya. Espero les haya gustado mucho esto y un abrazo.